Buenos días, bienvenidos a este nuevo año escolar 2021. Espero que estén con toda la actitud, con las pilas puestas para aprender, avanzar y obtener los mejores resultados en este año escolar que hoy comenzamos. Para comenzar el desarrollo de nuestras actividades, tendremos el módulo de los dos primeros periodos. Entonces, hoy vamos a comenzar con la guía número 1. Bienvenidos. En la guía número 1 abordaremos el concepto de ángulo. Un ángulo es una porción del plano limitado por dos semirrectas de origen común, llamado vértice. Cada semirrecta recibe el nombre del lado del ángulo. La semirrecta que rota se llama lado final y la otra lado inicial. Si observamos esta figura, entonces vemos que tenemos una semirrecta y otra semirrecta con un origen común. Esta parte es la porción del plano que se está limitando con estas dos semirrectas. Como siempre habrá una rotación de una de ellas, entonces si esta permanece fija, será el lado inicial y esta otra, que es la que va a rotar, será el lado final. Dependiendo de la rotación, entonces hay ángulos positivos y negativos. Si la rotación se hace en el sentido contrario de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es positivo. Si la rotación se hace en el mismo sentido de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. Un ángulo que tenga su vértice en el origen del sistema cartesiano y su lado inicial coincida con el semieje positivo de las abscisas o de las X, es un ángulo en posición normal. Entonces, esta figura nos está mostrando un ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque su vértice está en el origen del sistema cartesiano y su lado inicial coincide con el semieje positivo de las X. La medida de un ángulo es el tamaño de la abertura entre las dos semirrectas que forman el ángulo. Este es la medida del ángulo. Notación de ángulos. Con frecuencia la medida de los ángulos se nombran utilizando letras del alfabeto griego. En este caso tenemos alfa. Las letras más utilizadas son alfa, beta, gamma, delta y omega. Los ángulos se clasifican según su medida y entonces se clasifican en ángulo agudo, en ángulo recto, en ángulo obtuso, ángulo extendido o llano y ángulo completo o ángulo giro. ¿Cómo es la medida? Entonces el ángulo agudo es todo ángulo cuya medida sea mayor que 0 y menor que 90 grados, como lo muestra aquí la representación. El ángulo recto es todo ángulo cuya medida sea igual a 90 grados, como nos lo muestra aquí la representación gráfica. El ángulo obtuso es todo ángulo cuya medida sea mayor de 90 grados y menor de 180 grados. El ángulo llano o ángulo extendido es aquel que mide 180 grados. Y el ángulo giro o ángulo completo, como su nombre lo indica, es un ángulo que da un giro completo y su medida es de 360 grados. También se pueden clasificar según la suma de sus medidas. Entonces, si yo tengo dos ángulos cuya suma es igual a 90 grados, decimos que es un ángulo complementario. Alfa más beta es igual a 90 grados. Y podemos observar en la representación
que uno mide 70 y el otro mide 20. Si lo sumamos los dos, esa suma nos da 90 grados. Por lo tanto, estos dos ángulos son complementarios. Cuando la suma de los ángulos da 180 grados, entonces se llaman ángulos suplementarios. Alfa más beta igual a 180 grados. Y tengo un ángulo de 120 grados y un ángulo de 60. La suma de los dos nos da 180 grados, por lo tanto son ángulos suplementarios. Según la posición relativa, los ángulos que tienen el vértice y un lado común son ángulos consecutivos. Entonces yo tengo este ángulo, el ángulo DOC, y tengo el ángulo AOC. ¿Qué tienen de común? El vértice. Pero además el lado C es común para ambos ángulos. Por lo tanto, son ángulos consecutivos. Dos ángulos son opuestos por el vértice si las prolongaciones de los lados de uno de ellos corresponden a los lados del otro. Entonces yo tengo el ángulo COD. Si prolongo el lado D, entonces me forma el lado del otro ángulo. Y si prolongo el lado C, me forma el lado del otro ángulo. Por lo tanto, estos ángulos son opuestos por el vértice. Si dos ángulos tienen el vértice y un lado común y los otros dos lados forman una recta, entonces son ángulos adyacentes. Entonces yo tengo el ángulo COD, pero también tengo el ángulo COA. Pero entre el lado OA y el lado OD me forman una recta. Por lo tanto, estos son ángulos adyacentes. Además, dos ángulos adyacentes son complementarios. Para hacer las construcciones geométricas, vamos a utilizar un software libre que se llama GeoGebra. Este software está destinado a la creación de construcciones geométricas dinámicas e interactivas. Vamos a explorar la construcción de ángulos de diferentes tipos. ¿Cómo se va a hacer? Inicialmente ingrese a Google e ingrese a la página de GeoGebra, descargue la aplicación y comience a explorar la construcción de ángulos. También aparecen en la red algunas construcciones ya hechas, listas para que las exploremos y las analicemos. Aquí les dejo los enlaces. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.